Entre el río Dniester y la frontera oriental de Moldavia con Ucrania se encuentra la unidad territorial autónoma con un estatus jurídico especial, Transnistria. Hasta hace relativamente poco, la gente no conocía Transnistria. Sin embargo, desde que el Real Madrid jugó en la Champions contra el Sheriff de Tiraspol, los medios de comunicación y los líderes de opinión comenzaron a hablar del desconocido país. Si bien la existencia de este estado de soberanía discutida llamó la atención de muchas personas, más lo hizo cuando vieron que tanto en la bandera como en el escudo de Transnistria se encuentra la hoz y el martillo típico de repúblicas socialistas soviéticas. Pero, ¿qué es realmente Transnistria? ¿Y es un estado soviético? En este vídeo voy a contestar a estas cuestiones y ya de paso hablar acerca de la historia de Transnistria. Pues vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! En el mundo existen muchos estados que, pese a no ser reconocidos internacionalmente y su soberanía es discutida, de facto actúan como estados independientes con sus propios regímenes, órganos de poder e incluso fuerzas de seguridad. Europa es un continente muy pequeño, pero existen demasiados estados no reconocidos que en la práctica funcionan como estados independientes. Esto no es casualidad, puesto que el desmantelamiento de la Unión Soviética y los desacuerdos que existieron entre las exrepúblicas soviéticas y las regiones que se encontraban dentro de ellas, hizo que la división de la URSS no se realizara correctamente y quedaran muchos flecos abiertos que provocaron guerras locales, como es el caso de la guerra de Transnistria. No obstante, Transnistria no es el único estado con reconocimiento limitado que surgió tras el desmantelamiento de la URSS, ya que en el Cáucaso tenemos el caso de Osetia del Sur o el de Abjasia. El surgimiento de estas unidades territoriales autónomas manifiesta que el desmantelamiento de la URSS fue un auténtico caos y que se realizó con el único objetivo de acabar con la URSS y sin pensar en las consecuencias que podrían derivarse de la división. Para entender qué es Transnistria, voy a resumir la situación en la que se encuentra Transnistria en la actualidad y os voy a proporcionar la información básica sobre el estado. Como he dicho en la introducción del vídeo, Transnistria es un estado de soberanía discutida que de facto actúa como un estado independiente con su propio régimen presidencialista, sistema postal, moneda, fuerzas de seguridad, constitución y bandera. La ONU no reconoce a Transnistria como un estado independiente, sino que la considera parte de Moldavia, y el país afirma que Transnistria forma parte de la región autónoma moldava de Stinga-Nistrului, en castellano, orilla izquierda del Dniester, y lo denomina Unidad Territorial Autónoma con un estatus jurídico especial de Transnistria. El estado de Transnistria es reconocido únicamente por otros tres estados con reconocimiento limitado, que son Abjasia, Osetia del Sur y la República de Artsaj. Estos cuatro estados con reconocimiento limitado se reconocen entre ellos como estados independientes, y la historiografía oficial engloba todos estos conflictos dentro del conflicto postsoviético congelado. Transnistria tiene una superficie de 4.163 km², de los cuales el 2,35% es agua. La región de Transnistria se divide en 5 rayones o subdivisiones administrativas que son Kamenka, Dubasari, Grigoriopol, Ribnita, Slobocia y una municipalidad que es Tiraspol. Según el censo de 2021, en Transnistria viven 518.700 habitantes, de los cuales la mayoría son moldavos, el 32,10%, rusos 30,35%, ucranianos 28,81%, búlgaros 2,5%, gagauzos 0,74%, polacos 0,32%, judíos 0,23%, gitanos 0,09%. El ruso, el moldavo y el ucraniano son las lenguas que más se hablan en Transnistria. Más tarde voy a hablar acerca de la política y la economía de Transnistria, pero solamente voy a adelantar que Transnistria es una república presidencialista con un sistema multipartidista y consta de un Consejo Supremo que es el Consejo Legislativo de Transnistria. Os he hecho un breve resumen de la situación actual en la que se encuentra la Unidad Territorial Autónoma de Transnistria y os he hablado acerca de los datos geográficos y demográficos del país. Ahora bien, para comprender Transnistria, creo que lo primordial es ir al origen de Transnistria como un estado de facto independiente, y para ello tengo que remontarme a la creación de la República Autónoma Socialista Soviética de Moldavia, la elevación a República Socialista Soviética, el desmantelamiento de la Unión Soviética, el conflicto interno que existía dentro de la República Socialista Soviética de Moldavia y, finalmente, la guerra de Transnistria, que comenzó oficialmente en
1992. El territorio moldavo históricamente ha estado supeditado a diferentes estados y nunca ha conseguido erigirse como un estado independiente hasta la disolución de la URSS en el año 1991. No quiero irme muy atrás, pero para que os hagáis una idea, Moldavia formó parte del Rus de Kiev. Posteriormente, el rey Luis I de Hungría creó el Principado de Moldavia en 1346. Después, el Principado se convirtió en vasallo del Gran Ducado de Lituania. A principios del siglo XVI, los otomanos invadieron el territorio moldavo y el Principado se convirtió tributario del Imperio Otomano. En el siglo XIX, a consecuencia del Tratado de Bucarest de 1812, Moldavia fue dividida entre el Imperio Ruso y Rumanía. Concretamente, la parte oriental del Principado pasó a manos de Ucrania, que a su vez estaba dentro del Imperio Ruso, y la parte occidental quedó bajo control de los rumanos. Así llegamos a la Revolución Rusa. Después de que los bolcheviques tomaran el poder en Rusia y acabaran con el Imperio Ruso, el territorio que hoy conocemos como Moldavia declaró su independencia en 1918, proclamando la República Democrática de Moldavia, pero para unirse a Rumanía. Sin embargo, el territorio actual transnistrio y cierta parte de Ucrania siguió bajo la influencia de la Rusia soviética. Los bolcheviques crearon la República Autónoma Socialista Soviética de Moldavia, siguiendo con la tradición histórica de dotar a la región de cierta autonomía política y económica. Este punto es clave para entender la diferencia entre la Moldavia occidental y la Moldavia oriental, donde se encuentra actualmente Transnistria. Las fronteras se mantuvieron así hasta 1939, cuando la URSS y la Alemania nazi firmaron el Pacto de No Agresión. Para la firma del tratado, la URSS exigió que se le devolvieran varios territorios que le fueron arrebatados en la anterior guerra mundial, como fueron los territorios de Polonia del Este o el territorio moldavo que se unificó con Rumanía. De este modo, Rumanía devolvió Moldavia a la URSS y el Estado soviético elevó el estatus político de Moldavia. O sea, Moldavia pasó de ser una pequeña república autónoma a una república socialista y soviética más integrado dentro de la URSS. La República Socialista Soviética de Moldavia y, como no, Transnistria, que por aquel entonces se encontraba dentro de la República Soviética Moldava, formaron parte de la URSS como una república más de la Unión, con la misma voz y voto que Ucrania, Rusia o Bielorrusia. En el tiempo en el que Moldavia formó parte de la URSS, los soviéticos intentaron diferenciar a los moldavos de los rumanos, ya que si bien es cierto que la etnia moldava ha sido históricamente asociada a la rumana y que el idioma era casi igual al rumano, por no decir igual, el Estado soviético promovió una política de diferenciación para alejar a los moldavos de la influencia rumana. Por ejemplo, el idioma de los moldavos adoptó el alfabeto cirílico, mientras que los rumanos siempre han tenido el alfabeto latino. Este hecho es considerado por muchos historiadores rusófobos como un intento por parte de los soviéticos de rusificar a los moldavos. Sin embargo, lo que ignoran es que la URSS, y no Rusia, simplemente pretendía remarcar las particularidades del pueblo moldavo para desarrollar un sentimiento de pertenencia a la República Socialista Soviética. En este punto, creo que es importante recalcar que los transnistrios no tenían nada que ver con la etnia rumana. A diferencia de Moldavia, Transnistria siempre ha estado ligado a Ucrania, por ende a Rusia. Como acabo de decir a renglón superior, la etnia moldava es muy parecida a la rumana, y el desarrollo de Moldavia hasta convertirse en una república socialista soviética no se puede entender sin la ligazón que tuvo con Rumanía. Pero es que el desarrollo de Transnistria difiere del desarrollo que tuvo Moldavia, ya que el territorio transnistrio ha ido desarrollándose junto con Ucrania, primero dentro del Imperio Ruso y posteriormente dentro de la URSS, siendo una república autónoma. Esta particularidad especial de Transnistria hace que dentro del Estado existan muchos ciudadanos rusos, o mejor dicho, exsoviéticos, que no tienen nada que ver con Moldavia. Vemos pues cuál es la contradicción que existe entre Moldavia y Transnistria y las particularidades históricas de ambos estados. Esta contradicción ha existido siempre, pero nunca supuso un problema dentro de la URSS hasta los últimos años del Estado soviético. Con la perestroika y la glasnost, la URSS comenzó con su apertura, y en ciertos territorios soviéticos empezaron a surgir fuertes sentimientos nacionalistas, como es el caso de Moldavia. El nacionalismo moldavo cogió fuerza en el territorio que antes del pacto de no agresión entre la URSS y la Alemania nazi quedó integrado dentro
de Rumanía. Pero en Transnistria, donde los eslavos eran mayoría, el nacionalismo moldavo no cogió tanta fuerza como en el resto de la República Socialista Soviética. Pero en 1989 se dieron dos sucesos que provocó un malestar muy grande entre los transnistrios. El 31 de agosto de 1989, el Soviet Supremo de Moldavia aprobó dos leyes que oficializaron el auge del movimiento nacionalista moldavo dentro de la República Socialista Soviética. 1. La lengua moldava se convirtió en el idioma principal del país, dejando atrás el ruso. 2. Moldavia adoptó el alfabeto latino, el mismo que usaban cuando formaban parte de Rumanía. Un año después, la República Socialista Soviética de Moldavia siguió con la modificación de su república para encaminarse a la independencia y, lo más seguro, a una reunificación con Rumanía. El 27 de abril de 1990, Moldavia adoptó la bandera y el escudo que tiene en la actualidad y eliminó las palabras socialista y soviética para llamarse República de Moldavia. Huelga decir que para aquellos años la República Socialista de Rumanía había sido desmantelada y el país se había convertido en una república democrático-burguesa y capitalista. Por esa misma razón, el trabajo que Moldavia estaba realizando, cambiando toda la naturaleza de su república, dejaba entrever que la independencia de Moldavia era el objetivo de los políticos moldavos y que la reunificación de Rumanía y Moldavia estaba más cerca que nunca. Hay que tener en cuenta que todas las políticas antisoviéticas que Moldavia estaba realizando con la intención de independizarse y reunificarse con Rumanía molestó de sobremanera a los ciudadanos de Transnistria, ya que, como he dicho antes, Transnistria no tenía absolutamente nada que ver con Rumanía y la mayoría de los vecinos de Transnistria eran y son eslavos. En este sentido, la causa del idioma se politizó de tal manera que se convirtió en una de las claves del conflicto que se desataría entre Moldavia y Transnistria. En oposición al independentismo moldavo y sus deseos de reunificarse con Rumanía, los ciudadanos de Transnistria proclamaron el 2 de septiembre la República Moldava de Transnistria. Con la proclamación de su república soviética y socialista, los transnistrios dejaron claro su oposición a que se les impusiera el idioma moldavo, su rechazo a ser asimilados por una Rumanía reunificada y su apuesta por seguir dentro de la Unión Soviética, ocupando el lugar que le correspondía a la República Socialista Soviética de Moldavia. En 1990, ni Moldavia ni Transnistria eran aún independientes, ya que la URSS existía, pero el declive de la URSS dejaba entrever que los deseos de independencia de los moldavos podían hacerse realidad en muy poco tiempo. Por esta misma razón, los transnistrios que ya habían proclamado su república exigieron más autonomía y un autogobierno, reafirmándose en que su futuro no iba a estar ligado al del resto de los moldavos. En ese mismo año fue cuando Moldavia realizó sus primeras acciones contra los transnistrios para sofocar los intentos independentistas de estos. En este sentido, tengo que destacar que Gorbachov firmó un decreto que declaraba inválidas las decisiones del segundo Congreso de los Diputados de Transnistria. Esto es, Gorbachov rechazó la proclamación de la República Moldava de Transnistria, aumentando de facto el nacionalismo moldavo. Los moldavos, en aras de mantener cierta paz con sus vecinos transnistrios, dejaron que Transnistria se autogobernara, convirtiéndose en una república no reconocida. El desmantelamiento de la URSS continuó y 1991 fue el año en el que comenzó a desmantelarse toda la Unión. Aprovechando el declive de la URSS, Moldavia aprobó la declaración de independencia, convirtiéndose en una república independiente. Para justificar su independencia, la recién creada República de Moldavia aseguró que el pacto de no agresión entre la URSS y la Alemania nazi fue ilegal y que todas las consecuencias que se derivaron de aquel pacto no tenían efecto alguno. Pero lo importante aquí es que los moldavos aseguraban que la propia Transnistria fue fruto de la ocupación soviética. Sin embargo, esto no es para nada cierto. Antes hemos visto que antes del pacto de no agresión, Moldavia formaba parte de Rumanía y que Transnistria era una república autónoma de la URSS. Por ende, la afirmación del gobierno moldavo está lejos de la realidad histórica y lo único que pretendía era anexionar ese territorio que desde el Tratado de Bucarest de 1812 había quedado bajo control de Ucrania, esto es, del Imperio Ruso. Moldavia no cedió y continuó afirmando que Transnistria formaba parte de su estado. Por esta misma razón, realizó sus primeras acciones para anexionar Transnistria a Moldavia. En el otro sentido, los transnistrios, aceptando que la URSS estaba a punto de desaparecer,
trabajó para fortalecer su propia república diferenciada de Moldavia, y así, en 1992, comenzó la guerra entre Moldavia y Transnistria. En 1992, el recién creado Estado de Moldavia carecía de ejército para hacer frente a los transnistrios. Por esa misma razón, en estos años fue creando su propio ejército. Para mediados de 1992, Moldavia tenía entre 25.000 a 30.000 voluntarios armados ayudados por las fuerzas de seguridad de Rumanía. En el caso de Transnistria, la república agrupó a 9.000 voluntarios, que fueron ayudados por 6.000 militares del 14º ejército del ejército ruso que se encontraba en Transnistria. A estos hay que sumar varios voluntarios rusos que se trasladaron a Transnistria, como fue el caso de los cosacos del Don, los de Kubán, los de Orenburg y los de Siberia. En total, Transnistria fue ayudada por 3.000 voluntarios rusos. Aunque es totalmente cierto que los choques militares entre moldavos y transnistrios ya se dieron antes del comienzo oficial de la guerra en 1992, la fase militar del conflicto moldavo-transnistrio comenzó el 2 de marzo de 1992, cuando Moldavia fue admitida como miembro de las Naciones Unidas. Después de 5 meses de guerra abierta entre Moldavia y Transnistria, y tras dejar 25.281 muertos, 13.377 en el bando de Transnistria y 11.904 en el bando moldavo, las dos repúblicas hicieron un alto al fuego para que cesaran las hostilidades. El resultado de la guerra de Transnistria fue el siguiente. Transnistria pasó a ser un estado independiente de facto, pero de cara a la comunidad internacional quedaba como una región autónoma que formaba parte de Moldavia. A su vez, el 14º ejército ruso se quedó en Transnistria para rechazar cualquier intento moldavo de acabar con el autogobierno de Transnistria. Desde el final de la guerra, la situación de Transnistria y sus relaciones con Moldavia no han variado, ya que pese a haber intentado crear una federación de Transnistria dentro de Moldavia o que Transnistria pasara a formar parte de Rusia, el status quo de Transnistria ha continuado igual. Después de este repaso histórico sobre Transnistria y la guerra moldavo-transnistrio, voy a hablar acerca de la política y la economía del estado con soberanía discutida de Transnistria. Aunque en la bandera y en el escudo de Transnistria se encuentra la hoz y el martillo, no podemos considerar a Transnistria como una dictadura del proletariado o una dictadura democrática popular, ya que el propio gobierno transnistrio asegura que el país no es comunista. Esto no quita que existen distintos partidos comunistas que quieren convertir al estado en un estado socialista. Incluso entre la ciudadanía de Transnistria existe una enorme nostalgia hacia el pasado soviético de la región. Transnistria tiene un sistema multipartidista con un parlamento unicameral llamado Consejo Supremo, y se realizan elecciones cada 5 años. Los partidos existentes en Transnistria son los siguientes. Partido República, que es el partido nacionalista de Transnistria, el cual defiende la economía mixta. El Partido Renovación, de ideas más bien liberales. El Partido Comunista de Transnistria, de corte prosoviético. Y el Partido Comunista Transnistriano, de ideología marxista-leninista. Aunque todos estos partidos tienen diferencias ideológicas entre sí, todos convergen en la idea de que Transnistria tiene que seguir siendo un estado independiente de facto y que en el mejor de los casos unirse a Rusia. El actual presidente de Transnistria es Vadim Krasnodębski y el primer ministro transnistriano es Alexander Martynov. En cuanto a la economía de Transnistria, como he dicho antes, la economía mixta es la que impera en el país. En los últimos años de la URSS, en la región se comenzó a privatizar las empresas y esto no ha cesado desde entonces. Sin embargo, el Estado de Transnistria no duda en usar el intervencionismo estatal siempre que lo vea conveniente. La industria de Transnistria se basa en la industria pesada, producción eléctrica y manufacturas textiles. Quiero subrayar que la región de Transnistria, cuando formaba parte de la República Socialista Soviética de Moldavia, era la región más industrializada. Por esa misma razón, la declaración de independencia de Transnistria hizo mucho daño a la economía moldava. El Producto Nacional Bruto del país en el 2005, las únicas fuentes oficiales que he encontrado, fue de 420 millones de dólares y la renta per cápita se sitúa entre 1.830,2 dólares. Y como he dicho al principio del vídeo, Transnistria consta de su propia moneda emitida por el Banco Republicano de Transnistria y esta moneda se llama el rublo transnistriano. En cuanto al deporte, como todos sabréis, Transnistria tiene hasta 6 equipos de fútbol, pero el Sheriff de Tiraspol es el equipo más importante del estado, pero también es uno de los equipos más importantes de la Liga Moldava de Fútbol. Los deportistas transnistrios no pueden competir internacionalmente bajo la bandera de Transnistria. Por esa misma razón, cuando compiten lo hacen con Moldavia o Ucrania.
La unidad territorial autónoma con un estatus jurídico especial de Transnistria es un país no reconocido bastante curioso y que no se avergüenza de su pasado soviético. Al contrario, los vecinos de Transnistria recuerdan con nostalgia los años soviéticos. La proclamación de la República de Transnistria y la consiguiente Guerra de Transnistria demostró que la caída de la URSS provocó numerosos conflictos que antaño desaparecieron debido a la unión de los proletarios de distintas etnias y nacionalidades que promovió el Estado soviético. Para terminar, quiero destacar que muchos comunistas hacen una crítica a Transnistria diciendo que el Estado debe tener una participación activa en la guerra del Donbass para de esta manera poner en jaque al gobierno pro-europeo y cuasi fascista de Ucrania y, así, materializar la unión tanto de Transnistria como el de las repúblicas del Donbass con Rusia. Pero esto ya es otro tema. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo hablando de alguna otra república no reconocida que surgió tras el desmantelamiento de la URSS? ¿O os gustaría que hablara sobre la guerra del Donbass? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde subo nuevo contenido diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!